Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Bienvenidos a nuestro canal, donde las historias cobran vida. Hoy nos sumergimos en el inspirador viaje de Mr. Beast, el rey de YouTube que convirtió sus sueños en realidad. Desde un chico de un pequeño pueblo con grandes ambiciones hasta uno de los creadores más influyentes del mundo, su historia es un poderoso recordatorio de que, con trabajo duro, creatividad y generosidad, todo es posible. Prepárate para sentirte motivado y descubrir cómo Mr. Beast construyó un imperio mientras marcaba la diferencia en la vida de millones de personas. Vamos a sumergirnos en la historia de una leyenda. Imagina empezar solo con un sueño y una pequeña cámara en tu habitación. Sin dinero, sin equipo sofisticado, sin contactos, solo pura pasión. Esta es la historia de Jimmy Donaldson, mejor conocido como Mr. Beast, el hombre que pasó de ser un niño común a convertirse en uno de los creadores más inspiradores del mundo. Pero su camino no fue fácil. Detrás de la fama hay una historia de lucha, sacrificio y una determinación implacable. Hoy, déjame llevarte por cada paso de su vida, desde sus humildes comienzos, pasando por las dificultades que lo formaron, hasta las victorias que lo convirtieron en una leyenda. Esta no es solo una historia, es una lección sobre no rendirse jamás con tus sueños. Jimmy Donaldson nació el 7 de mayo de 1998 en Greenville, Carolina del Norte. Su familia no era rica, pero eran amorosos y solidarios. Su madre, Sue, trabajaba duro para mantener a Jimmy y a su hermano mayor, CJ. El padre de Jimmy no estaba presente con frecuencia, lo que significaba que su madre tenía que esforzarse aún más para llegar a fin de mes. En su hogar, el dinero siempre era escaso. De niño, Jimmy era tímido e introvertido. Mientras otros niños jugaban afuera, él prefería quedarse en casa viendo videos o jugando videojuegos. Era curioso por naturaleza, siempre haciéndose preguntas sobre cómo funcionaban las cosas. Pero había algo único en Jimmy. Nunca se conformaba con lo común. Siempre quería hacer las cosas de manera diferente. En la escuela, Jimmy no era el mejor estudiante. Le costaba prestar atención en clase, no porque no le importara, sino porque su mente siempre estaba llena de ideas. Los profesores solían decirle que se concentrara, pero Jimmy tenía un sueño secreto que no podía abandonar. Quería ser youtuber. En 2012, con solo 13 años, Jimmy descubrió YouTube. Quedó fascinado con los videos que veía. Personas creando contenido, haciendo reír a otros e incluso ganándose la vida. Para Jimmy,
no era solo una plataforma, era un mundo lleno de posibilidades. Sin equipo profesional ni experiencia, decidió empezar su propio canal. Lo llamó MrBeast 6000 y comenzó a subir simples videos de videojuegos. Sus primeros contenidos se centraban en juegos como Minecraft y Call of Duty. Los videos no eran pulidos, Jimmy no tenía una cámara sofisticada ni software de edición avanzado. Usaba un micrófono básico y trabajaba en una computadora vieja que su madre había comprado tras meses de ahorrar. Los primeros videos apenas tenían vistas. En ocasiones, solo 10 personas los veían, la mayoría de ellas sus amigos. Pero Jimmy no se desanimó. Amaba el proceso de crear, incluso si nadie lo veía. La vida en casa no era fácil. La madre de Jimmy, Sue, solía preocuparse por su situación económica. Trabajaba largas horas, a veces con varios empleos, para poner comida en la mesa y pagar las cuentas. No entendía del todo la obsesión de Jimmy con YouTube. ¿Por qué no te concentras en la escuela y consigues un trabajo estable?, le preguntaba. Jimmy le respondía: Mamá, algún día lo lograré. Te lo prometo. Pero la verdad era que ni siquiera él estaba seguro de cómo o cuándo sucedería. Lo único que sabía era que no podía rendirse. Durante los siguientes 5 años, Jimmy subió videos de forma constante. No tenía un equipo ni apoyo, solo su laptop y una determinación inquebrantable. Durante este tiempo, estudió obsesivamente el algoritmo de YouTube. Pasaba horas viendo a creadores exitosos, analizando sus miniaturas, títulos y estilos de contenido. Jimmy a menudo se quedaba despierto hasta tarde editando videos y pensando en nuevas ideas. Sacrificó sueño, vida social e incluso parte de sus estudios para enfocarse en su pasión. Sus amigos pensaban que estaba loco. ¿Por qué pierdes tanto tiempo en esto? Ni siquiera ganas dinero, le decían, pero Jimmy creía en la gratificación a largo plazo. Sabía que el éxito no llegaría de la noche a la mañana y estaba dispuesto a trabajar sin importar cuánto tiempo tomara. En 2017, todo cambió. Jimmy subió un video en el que contaba hasta 100,000. Le tomó más de 40 horas grabar y editar el video. Fue agotador, pero la apuesta dio frutos. El video se hizo viral, obtuvo millones de vistas y atrajo miles de nuevos suscriptores a su canal. Por primera vez, Jimmy sintió que su trabajo duro estaba dando resultados, pero no dejó que el éxito se le subiera a la cabeza. En lugar de eso, reinvirtió cada dólar que ganó en su canal. El punto fuerte de Jimmy era su generosidad. A medida que su canal creció, comenzó a regalar dinero,
ya fuera donando a refugios para personas sin hogar, sorprendiendo a extraños con cantidades de dinero que les cambiaban la vida o dando propinas de $10,000 a repartidores. Sus videos eran como nada que la gente hubiera visto antes, pero estos regalos no eran solo trucos publicitarios. Jimmy realmente quería hacer del mundo un lugar mejor. A menudo decía, si puedo hacer sonreír a alguien y ayudarlo al mismo tiempo, ¿por qué no lo haría? A pesar de su éxito, Jimmy enfrentó muchos desafíos. Fue diagnosticado con enfermedad de Crohn, una condición dolorosa que afecta el sistema digestivo. Hubo días en los que apenas podía levantarse de la cama, pero nunca dejó que eso lo detuviera. Jimmy también enfrentó una gran presión. Cuanto más crecía su canal, mayores eran las expectativas. Tenía que idear constantemente ideas frescas y emocionantes para mantener a su audiencia interesada. Esta presión a veces lo dejaba estresado y abrumado, pero siguió adelante. El viaje de Jimmy Donaldson es un testimonio del poder de la persistencia, la pasión y el propósito. Desde humildes comienzos hasta construir un imperio en YouTube, MrBeast ha inspirado a millones con su creatividad y generosidad. Su historia nos recuerda que el éxito no se trata de dónde empiezas, sino de qué tan lejos estás dispuesto a llegar. Hoy, MrBeast no es solo un creador de YouTube, es una marca. Tiene múltiples canales, incluyendo MrBeast Gaming y MrBeast Philanthropy. Ha lanzado negocios como MrBeast Burger y Feastables, demostrando que su creatividad va más allá de los videos. Pero, a pesar de todo su éxito, Jimmy se ha mantenido humilde. Aún vive en Carolina del Norte, rodeado de sus amigos de la infancia, quienes ahora trabajan con él. Continúa inspirando a millones con su ética de trabajo, creatividad y generosidad. El viaje de Jimmy nos deja una poderosa lección. El éxito no ocurre de la noche a la mañana. Toma años de trabajo duro, incontables fracasos y una creencia inquebrantable en tus sueños. No importa dónde empieces ni qué tan grandes sean tus desafíos. Puedes lograr la grandeza si estás dispuesto a esforzarte. Uno de los mayores secretos del éxito de Jimmy es el equipo que construyó. Al principio de su carrera en YouTube, Jimmy se dio cuenta de que no podía hacerlo todo solo. Comenzó a contratar a sus amigos de la infancia, personas en las que confiaba y que compartían su pasión por crear. Su equipo incluye a Chris, Chandler, Carl y muchos otros que lo ayudan a generar ideas, grabar y editar. Estos amigos no eran profesionales cuando comenzaron, pero Jimmy creyó en ellos y los entrenó él mismo. Una vez dijo, prefiero trabajar con mis amigos y crecer juntos que contratar a extraños.
Juntos, crearon ideas que nadie había hecho antes, como versiones reales de Squid Game y eventos de caridad masivos. El vínculo entre Jimmy y su equipo es más como una familia, y su trabajo en equipo es una de las razones de su increíble éxito. Jimmy tiene una forma única de generar ideas. Pasa horas todos los días pensando en lo que su audiencia amaría ver. Una vez reveló que él y su equipo pasaban hasta 12 horas seguidas en una sala, generando conceptos para videos. La mayoría de las personas dejan de pensar después de 5 minutos. Por eso no encuentran grandes ideas, explicó Jimmy. Su secreto es la persistencia. Se esfuerza, junto con su equipo, por pensar más allá de lo obvio y crear ideas más grandes, atrevidas y emocionantes. Por ejemplo, cuando todos los demás hacían pequeños desafíos, Jimmy decidió regalar islas completas, autos e incluso casas. Convirtió ideas simples en espectáculos grandiosos que cautivaron a millones. Lo que realmente diferencia a MrBeast es su generosidad. No crea videos solo por fama o dinero. Realmente quiere ayudar a las personas. En 2019, Jimmy lanzó la campaña Team Trees junto con el youtuber Mark Rober. Su meta era plantar 20 millones de árboles y lo lograron con la ayuda de sus seguidores. Más tarde, en 2021, inició Team Seas, una iniciativa para retirar 30 millones de libras de basura del océano. Estos proyectos demostraron que YouTube puede ser una fuerza para el bien e inspiraron a millones a contribuir a causas ambientales. Jimmy también fundó MrBeast Philanthropy, un canal dedicado a ayudar a comunidades necesitadas. Ha donado millones de comidas, construido bancos de alimentos y apoyado esfuerzos de ayuda en desastres. Su filosofía es simple: cuanto más das, más creces. A pesar de su increíble éxito, el camino de Jimmy no ha sido fácil. Vivir con enfermedad de Crohn, una condición crónica, significa que debe tener cuidado con su dieta y lidiar con fatiga constante. Ha habido momentos en los que estaba demasiado enfermo para grabar, pero nunca dejó que eso lo detuviera. Jimmy también enfrentó críticas y dudas. Muchas personas pensaban que sus videos eran demasiado extravagantes o falsos. Pero Jimmy nunca dejó que la negatividad lo afectara. Se centró en su visión y continuó creando contenido que alegraba a la gente. Antes de convertirse en una sensación global, Jimmy experimentó muchos fracasos. Creó cientos de videos que no tuvieron éxito. Probó diferentes formatos, desde videojuegos hasta experimentos aleatorios, y fracasó repetidamente. Pero Jimmy cree que el fracaso es un paso hacia el éxito. Cada vez que un video no funcionaba, aprendía algo nuevo
dijo. La clave es nunca dejar de intentarlo. Una de sus mayores lecciones fue entender a su audiencia. Se dio cuenta de que a la gente le encanta la autenticidad y la creatividad. En lugar de copiar a otros, se enfocó en ser original y fiel a sí mismo. Fuera de YouTube, Jimmy es una persona humilde y sencilla. Lleva una vida simple. A pesar de ganar millones, no gasta en autos lujosos ni ropa cara. En su lugar, reinvierte la mayor parte de sus ganancias en sus videos y negocios. Jimmy valora más las relaciones que las cosas materiales. A menudo dice que sus amigos y su familia son su mayor fuente de felicidad. Su madre, Sue, quien alguna vez dudó de sus sueños en YouTube, ahora es su mayor apoyo. Incluso ha aparecido en algunos de sus videos. Jimmy no es solo un YouTuber, también es un brillante emprendedor. Lanzó MrBeast Burger, una cadena de restaurantes virtuales, durante la pandemia. En lugar de construir restaurantes físicos, se asoció con cocinas existentes para entregar comida. La idea fue un gran éxito, con millones de pedidos en todo el mundo. También fundó Feastables, una empresa de chocolates para ofrecer opciones de snacks mejores. El objetivo de Jimmy con cada negocio es crear algo significativo y divertido para sus fans. El éxito de Jimmy proviene de su visión clara. No se enfoca solo en ganar dinero. Quiere dejar un legado. Una vez dijo: "Quiero hacer del mundo un lugar mejor, un video a la vez". Su visión no se limita a YouTube. Jimmy sueña con crear una fundación de caridad que pueda ayudar a millones de personas en todo el mundo. Cree que el éxito no se trata solo de lo que logras, sino de cómo lo usas para ayudar a otros. La historia de Jimmy está lejos de terminar. Sigue rompiendo barreras e inspirando a millones. Pero su viaje nos deja algunas lecciones poderosas. Sueña en grande. No hay sueño demasiado grande si estás dispuesto a trabajar por él. Nunca te rindas. El fracaso es parte del proceso. Sigue intentándolo y encontrarás el éxito. Devuelve algo. El verdadero éxito consiste en marcar la diferencia en la vida de los demás. Jimmy Donaldson, el chico de Greenville, demostró que con pasión, perseverancia y un gran corazón puedes lograr lo imposible. Si hay algo que debes llevarte de esta historia, que sea esto: no esperes el momento perfecto ni las herramientas perfectas para perseguir tus sueños. Comienza donde estás, con lo que tienes, y nunca dejes de creer en ti mismo. El viaje de Jimmy nos muestra que el éxito no se trata de dónde comienzas, sino de hasta dónde estás dispuesto a llegar. Así que sal ahí, sueña en grande, trabaja duro
Y un día tu historia podría inspirar al mundo, tal como lo hizo la de Mr. Beast.